Buenos días. Mi nombre es Sofía Siberio, R2 del posgrado de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, y en esta oportunidad les presentaré la rotación de un colgajo temporal para la liberación de anquilosis la articulación temporomandibular en un paciente pediátrico. Una presentación de caso. Para iniciar, brevemente haré un repaso anatómico de la articulación temporomandibular y el músculo temporal, las clasificaciones y los tipos de anquilosis de la articulación temporomandibular y por último la presentación del caso. Para hablar de la articulación temporomandibular hablamos que una articulación ginglio-artroideal, diartrósica, bicondilia y compuesta. Ella se compone o está estructurada desde el cóndilo articular de el hueso mandibular y el cóndilo articular del hueso temporal y su cavidad glenoidea. Ella es una articulación compuesta, ya que involucra estos dos huesos, pero aparte tiene una tercera relación que es con el disco articular, que es un disco que aunque no es una estructura ósea, él tiene relaciones articulares tanto con el cóndilo mandibular como con el cóndilo y la cavidad glenoidea del hueso temporal. Ella a su vez tiene unos ligamentos, que son los ligamentos intrínsecos y extrínsecos de la articulación, y una cápsula articular que ella va tanto a guiar los movimientos del cóndilo mandibular como a limitar estos movimientos dentro de la cápsula. El músculo temporal es un músculo bastante grande, aplanado, de un espesor considerado. Él se va a insertar en su parte superior, a nivel de la línea temporal del hueso parietal, y va a descender en tres direcciones, según sus fibras. Sus fibras anteriores van en sentido vertical, sus fibras medias van en sentido oblicuo y sus fibras posteriores van en sentido horizontal. Ellas todas van a converger en un tendón a nivel de la coronoides del hueso mandibular y se van a insertar en dicha porción hasta el espacio retromolar del hueso mandibular. Este músculo es considerado un músculo de la masticación. Él ayuda con movimientos de retrusión mandibular y de elevación mandibular para los músculos, para los movimientos masticatorios. Hablando de las clasificaciones de la articulación temporomandibular en esta gráfica, publicada en el artículo de una anquilosis mandibular de la articulación temporomandibular, publicado por Molina en el año 2013, hace un cuadro comparativo de los diferentes tipos de clasificaciones que existen de las anquilosis. Según su localización, ya sea intracapsular o extracapsular, según el tejido que involucra, ya sea solamente el tejido óseo que se ve afectado, ya sea solamente el tejido fibroso que compone la parte del disco articular que se ve afectado, o ambos tejidos. Si la extensión es completa o incompleta, si es de origen verdadero, ya sea motivo de la articulación o solamente de la articulación como tal propiamente, o si de las estructuras que forman parte de la articulación que le harían una extensión incompleta, sería de origen falso, incompleto, y la severidad depende de si hay pérdida o no de anatomía de la articulación, si esta se forma un bloque completo óseo o hay pérdida de la anatomía normal, ya sea de la parte temporal o de la parte mandibular. A continuación, en la presentación del caso, presentamos una paciente de 9 años de edad, escolar, femenina, quien madre refiere inicio de enfermedad actual hace 3 años, específicamente el 12 de octubre del año 2018, al caer de una altura de alrededor de 8 metros, con pérdida de la conciencia, motivo por el cual en ese momento es referida a una institución hospitalaria de su localidad. Es una paciente que es del estado Apure, que no cuenta con ningún antecedente médico contributorio. En este centro de la localidad le dan primeros auxilios, es hospitalizada por 6 días aproximadamente, donde la mantienen en observación y posteriormente es dada de alta sin complicaciones.
Actualmente la madre refiere limitación de la apertura bucal, motivo por el cual es referida a nuestro servicio para valoración y conducta. El examen físico, vemos que es una paciente con una cabeza normal configurada, vemos que tiene una simetría facial por una desviación mandibular hacia la derecha, vemos que tiene un perfil cóncavo por una deficiencia vertical del tercio inferior, y si nos damos cuenta, en esta zona vemos que una de las ramas mandibulares es más larga que la otra, lo que hace que la desviación mandibular sea hacia la derecha. Al examen intraoral vemos que tiene una dentición mixta, tenemos una mordida profunda anterior con un overbite de aproximadamente 4 milímetros, tenemos un overjet bastante amplio de 3 a 4 milímetros también, y esta es la apertura bucal de la paciente, que es aproximadamente de 1,5 a 2 milímetros. Eso es solamente lo que ella podía abrir al momento de llegar a nuestra consulta. Se ve la imagenología, una tomografía computarizada, se pidieron cortes axiales, sagitales y coronales para ver en todas las dimensiones la articulación temporomandibular, y observamos que a nivel de la articulación temporomandibular derecha había una fusión completa del hueso temporal con el hueso mandibular, mientras que en la, disculpa, a la izquierda, en la derecha vemos que hay una anatomía conservada del arco cigomático, del hueso temporal, de su cavidad glenoidea y del cóndilo mandibular. La anatomía está intacta, pero sin embargo al examen clínico se evidenciaba que no había movilidad de la articulación. Por lo tanto, se decide llevar a mesa operatoria bajo anestesia general balanceada, y se decide hacer un abordaje tipo Al-Kayat. Este abordaje fue escrito por el doctor Al-Kayat en 1979, publicado en este artículo que se llama Una modificación del abordaje preauricular para la articulación temporomandibular y el arco cigomático, publicado en la revista de cirugía oral del Journal británico en 1979. Este abordaje es especial para abordar este tipo de patologías y el arco cigomático, ya que nos da una extensión en forma de signo de interrogación que va desde toda la región temporal, la fosa temporal, y baja hasta la región preauricular. Si vemos acá, vemos la articulación, que era un bloque completo, el arco cigomático, el hueso temporal, el hueso mandibular, era un bloque completo. Aquí se realiza la osteotomía para separación de los dos segmentos óseos a través de un instrumento rotatorio con una fresa quirúrgica de tallo largo, en el que se hace una división de los dos segmentos. Aquí podemos observar, una vez que se hizo la división o la osteotomía de los dos segmentos y teníamos dos segmentos óseos, ya sea uno superior que sería el temporal y uno inferior que sería el mandibular, se hace el corte del pedículo que se va a utilizar como colgajo temporal, y se hace la rotación, en donde ese pedículo se introdujo en el medio de los dos segmentos óseos para evitar que posteriormente en el proceso de cicatrización no hubiera una unión o una fusión nuevamente de los dos segmentos óseos. Este músculo temporal o este pedículo funcionaría como un disco articular que permitiera el movimiento adecuado del cóndilo mandibular en lo que sería la nueva fosa glenoidea mandibular. Se le colocó un DREN y posteriormente la síntesis de tejidos. Posterior a la cirugía, 2 días posterior a la cirugía, la paciente comienza con fisioterapia para estimular los movimientos musculares de masticación, y este es la apertura bucal a los 5 días después operatorio. Vemos que tenía una apertura bucal de más o menos 15 milímetros, y comienzan las terapias con ortopedia maxilofacial. Esta ortopedia maxilofacial comenzó con simplemente una placa de acrílico, ya que se imposibilitaba tomar las impresiones adecuadas para poder realizar otro tipo de aparatología. Y bueno, con esta placa de acrílico, lo que hacía también era estimular a la paciente para acostumbrarla
a realizar los movimientos, al control del habla y de los movimientos linguales con una aparatología en boca y estimular a los movimientos de apertura y cierre de la paciente. Estas fotos son cortesía de la doctora Ivonne Durán, que es la ortopedista que nos acompaña en estos casos, que nos ayuda con la ortopedia maxilofacial. Posteriormente, de esos 5 días postoperatorios, yo duré alrededor de una semana con esta aparatología y se confecciona un SN8, que este SN8 vemos que tiene nos da unos buenos resultados a nivel de la compensación o asimetría mandibular, ya que nos da, si vemos acá, vemos las líneas medias tanto maxilares como mandibulares centradas, que en principio no había, si lo vemos acá, la línea media mandibular no estaba centrada con respecto a la línea media facial ni con respecto a la línea media maxilar. El SN8 nos permitió que haya una correcta oclusión y una estabilidad occlusal que nos permitía centrar la línea media maxilar y la línea media mandibular. A su vez, después de una semana con estos movimientos, esto estimuló el movimiento de apertura, de cierre, de lateralidad y protrusiva que la paciente anteriormente no tenía y nos dio unos resultados de una apertura de casi 20 milímetros, un overjet que el overjet estaba aumentado de 6 milímetros, pero nos permitía una protrusiva llevando 3 milímetros hacia adelante en la mandíbula, cosa que anteriormente la paciente no podía hacer por la limitación de apertura. Ella no podía realizar movimientos de protrusiva, ni de lateralidad, ni apertura bucal. Después de una semana se confecciona el Bimler estándar, ya la paciente podría abrir 20 milímetros, tenía 20 milímetros de apertura bucal, lo que nos permitía tomar una impresión adecuada con unas cubetas adecuadas para poder realizar la aparatología que necesita la paciente, la adecuada para este caso, que es el Bimler estándar A, que es esta aparatología que se ve aquí. Ella estimula tanto la apertura como el cierre, pero también estimula los movimientos de lateralidad y protrusiva que nosotros queríamos lograr en la paciente. Actualmente la paciente, su apertura bucal, son 2 centímetros de apertura bucal que mantiene, hace movimientos de lateralidad, hace movimientos de protrusiva, y la paciente se puede comunicar y tener un proceso masticatorio adecuado. Con el uso con el tratamiento quirúrgico más el uso de fisioterapia y ortopedia maxilofacial, la paciente actualmente se encuentra realizando movimientos de función adecuados, con una masticación adecuada, con un movimiento de lateralidad adecuado, con un movimiento de protrusiva adecuado, y esto nos estimula el crecimiento mandibular que se había perdido adecuadamente. Muchas gracias.